Freddy Domínguez, vicepresidente para México y Centroamérica de Expedia, a cargo de Javier Barrera, vicepresidente de Grupo Posadas. Freddy, déjenme decirles, maneja el equipo de Market Management regional de Expedia Group, el cual fomenta relaciones exitosas con más de 7,000 propiedades hoteleras. Además, Freddy gestiona las iniciativas estratégicas en todo México y Centroamérica para impulsar relaciones a lo largo y ancho de todo el país, de todo el mundo y obviamente con sus socios en la industria turística. Y bueno, pues Javier Barrera, todos lo conocemos, es un encanto y cedo los micrófonos una vez más. Los que llevamos tantos años en esta industria reconocemos a Expedia como una de esas autoridades en el sector. Son ustedes con quien nos acercamos para consultar temas de mercado, temas de nuestros hoteles, pero incluso algo que me gustaría reconocerles es todo este apoyo que nos han dado ahora en el diseño de nuestra estrategia de distribución y todo el enfoque a la parte de distribución electrónica y digital. Entonces ya entraremos en ese tema, pero pues gracias por estar con nosotros y pues no puedo no arrancar teniéndote enfrente y preguntarte ¿cómo ves al turismo en el mundo y en particular a México? Si nos pudiera hacer un poco un diagnóstico pre-COVID y post-COVID, ¿cómo ves al mundo y muy particularmente a México? Gran pregunta, Javier. Y una pregunta que tendría respuestas diferentes en el punto en que me hubieras hecho de los últimos 3 meses, ¿no? Yo creo que tanto hay un tema de feel y hay un tema de real, ¿no? Entonces el feel tal cual ha venido cambiando, pero también es resultado de que los números subyacentes en los que se arraiga ese sentimiento y esas opiniones han venido cambiando, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy a la segunda semana de junio con respecto a la pandemia? En el peor momento de la pandemia, que fue mediados de marzo, principios de abril, nosotros tuvimos trading volumes cerca de negativo 90%. Básicamente decir que estamos vendiendo en ese punto un 10% de lo que estamos vendiendo en ese mismo punto, pero en el año pasado. Hoy en día, orgullosamente, esa foto global se ve notablemente mejor, se ve aproximadamente unas 3-4 veces mejor, pero estamos a años luz todavía de lo que fue la realidad pre-coronavirus. ¿Qué está empujando esta mejoría en el sector de viajes a nivel global, al menos en los números de Expedia? Los números de nosotros como grupo son un buen termómetro de lo que está pasando en toda la actividad turística a nivel mundial, pues obviamente por la capacidad multicategoría. Estamos metidos en muchos segmentos del mundo turístico, no es solamente hospedaje, pero tenemos hospedaje, tenemos vuelos, tenemos el segmento de actividades y demás. ¿Y qué es lo que lo está empujando hacia adelante? Sí, tienes una recuperación prácticamente total hoy en día en China del turismo doméstico, ya tanto sea para leisure como lo sea para negocios. Tienes muy buenas recuperaciones en Corea del Sur, desde el lado asiático. En Europa vale la pena recalcar lo que está pasando en Alemania, pero verdaderamente el motor que empuja todo en la maquinaria turística hacia adelante es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos en su vector de viaje doméstico, al menos en los últimos 2-3 semanas, ya empiezan a mostrar una notable mejoría. Y es una historia mixta la que ves en Estados Unidos, ¿no? Ves una historia de un noroeste alrededor de la zona de Nueva York bastante deprimido todavía, pero sí ves un sur de Estados Unidos, específicamente el estado de la Florida, con unas mejoras muy interesantes, ¿no? Lo cual nos muestra a nosotros que una de las hipótesis que no teníamos, pero que se llegó a tener sobre nuestra industria al principio de toda la pandemia, y ¿será que como resultado de esto nos acostumbramos a un estilo de vida diferente y eso hace que se vea mermada las ganas de viajar? No es cierto. El apetito por viajar está ahí, está latente, y lo único que tenemos es una demanda contraída, pero en el momento en el que le damos vuelo, como es el caso de China, Corea del Sur, lo que te voy a contar ahorita en Estados Unidos, la demanda reaparece y la demanda resurge. Okay. Bueno, pues mira, es una gran noticia dentro de estas que hemos recibido en las últimas semanas. Sorprende mucho positivamente que ya China y Corea, como mencionas, ya estén a niveles pre-COVID
al menos en el turismo doméstico, que esta debe ser una ventaja importante para los países que como México tenemos un turismo doméstico muy fuerte. No solo dependemos del internacional, que ciertamente es muy importante, pero también tenemos un componente de turismo doméstico muy fuerte y si aprendemos de ellos qué han hecho para reactivar esto, pues podríamos incluso verlos como referente. No sé qué opinas. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sí hay ciertas analogías, ¿no? Hay una cosa que de México luego la gente no, que el sector turístico no nos sentamos a reconocer. México hay 5 mercados en el mundo que tienen un turismo como punto de oferta, como point of supply, y al mismo tiempo un turismo tan grande como o sea, como punto emisor, ¿no? México es de estos top 5 a nivel mundial, ¿no? Que Wow. se sientan en ese grupo. La gente habla mucho de la entrada internacional a México. La entrada internacional a México en promedio, años más, años menos, pero oscila alrededor de la marca de los 40 millones en los últimos 3, 4 años. Todo esto pre-coronavirus, ¿no? El turismo doméstico de México, construyendo justamente ese punto que tú comentas, según datos de Euromonitor, según datos de muchas referencias allá afuera, es aproximadamente 5 veces eso. O sea, tienes en promedio cerca de unos 200 a 250 millones de viajes que se producen por mexicanos dentro de México cada año. Pues como tú bien dices, México se siente en un lugar privilegiado en este contexto, porque tienes lugares como Islas del Caribe, puntualmente, donde toda la oferta que existe allá afuera en el sector hotelero y en otras alternativas de hospedaje y dentro del sector turístico en general, es muy difícil poner toda esa maquinaria a moverse exclusivamente con el sector doméstico para algunas islas del Caribe. Ahí sí depende fundamental de todo lo que se trate de viaje extranjero. México no es el caso. O sea, no, México no es el Justo caso. El sector doméstico existe y sí le puede dar un aire interesante a todo esto. tocaste un tema bien interesante y que iba a ser una de mis preguntas. Ciertamente México compite fuertemente en leisure, en la parte de vacación, con el Caribe no mexicano, vamos a decir, muy particularmente con República Dominicana, con Aruba, con Jamaica, un poco con Puerto Rico. Y hemos estado estudiando muy de cerca y seguramente ellos con el gran apetito que tienen por no tener precisamente turismo doméstico, pues, luchar por tratar de absorber esta demanda del turismo americano que se va a dar y que tenemos estudios que nos indican que, usando tus palabras, no se ha perdido el apetito. Nosotros tenemos un estudio que nos habla de esta intención de viaje de los americanos. Si bien no podemos pronosticar demanda, sí podemos pronosticar o podemos decir o tenemos un indicativo de intención de viaje, pero pues vamos a ver el Caribe mexicano y el no mexicano peleándonos por absorber esta demanda. Con alguna pequeña, una gran desventaja diría yo, ¿no? Post-COVID, porque pues una gran ventaja que tienen ellos sobre nosotros es que tienen un punto único de acceso versus nosotros que tenemos múltiples puntos de acceso por múltiples aeropuertos pues, entre públicos, privados, más grandes, más chiquitos, ¿no? Y hoy sabemos que una gran prioridad del viajero americano y de todos los viajeros es que les garanticemos la confianza o la salud o el higiene, ¿no? Ahora, ¿qué nos dirías tú a nosotros como mexicanos? Pónganse la pila, van a competir con Aruba y con Jamaica, que están haciendo un trabajo extraordinario, no solo en cuanto al manejo de la pandemia, sino ahora en la reapertura. ¿Qué nos aconsejarías a las autoridades mexicanas, a las autoridades de turismo, a las empresas privadas, que trabajemos unidos en este movimiento, en esta cruzada por la reapertura del turismo en México y cómo competir con estos destinos que no tienen pues estas complicaciones? Grandísima pregunta, Javier. Y creo que recalcaste algo clave. Y es, desde el lado del Caribe no mexicano hay 2 factores que juegan muy bien a su favor. Uno es el apetito que tienen ellos es mayor, porque el turismo doméstico es muy pequeño. Y no es que es un turismo malo, hay que atenderlo, no me confundan. Pero no tiene la escala que tiene el turismo en México por un puro y simple sencillo tema de población. Y por el otro lado tocaste un gran punto y es la complejidad de la reapertura es menor. Tienes mucho menos puntos de acceso. De pronto no tienes solo uno, pero por ejemplo tienes una República Dominicana con 2 puntos de acceso internacional relevante, de pronto 3 puntos de acceso internacional relevante,
Hay más aeropuertos internacionales en el país, pero pues todo se centraliza en Santo Domingo, Punta Cana, de base en Jamaica con Kingston, Montego Bay, ¿no? Entonces, esa reflexión es sumamente válida. En el contexto de México puntualmente, lo que acabamos de vivir en temas de impacto a nivel, como en el sector turístico mundial, como resultado de esta pandemia, nunca lo habíamos vivido. Al principio, antes del comienzo, teníamos 300 millones de personas empleadas en el sector turístico. Hoy en día, como resultado, lamentablemente, como resultado de todo esto, estamos hablando de cerca de un tercio de esa población. Hoy en día ya no tiene, o está suspendida o se ha visto impactada por temas de desempleo. Y ese es justamente el llamado a la autoridad, ¿no? Poner de manifiesto la relevancia que tiene este sector para la economía mundial. No se trata de una cruzada de un grupo de empresarios preocupados por sus bolsillos. No es eso. O sea, es que esto es un motor muy importante del bienestar económico del mundo. 1 de cada 4 empleos que se están generando en el mundo previo a esta pandemia estaban asociados a la industria de hospitalidad en general, ¿no? Entonces, y todo esto para montar la reflexión de que lo que sigue para ser exitoso en todos los países, pero puntualmente en el caso de México, va a requerir una colaboración entre iniciativa privada entre sí, que me encanta este tipo de actividades que estamos haciendo ahorita, este tipo de eventos que monta el CENER, justamente fomenta esa colaboración, pero al mismo tiempo esa colaboración con el sector privado, con el sector público sin precedentes. O sea, no habíamos tenido una necesidad tal por un nivel de colaboración tan profunda como el que va a salir resultando de esta experiencia. Pues mira, coincido totalmente contigo y creo que, repito, el tenerte como asesor y como apoyo, pues nos abres los ojos y sobre todo nos ayudas a enfocarnos, ¿no? Esta es la gran prioridad. Tenemos que ser todos como industria un solo frente y un gran trabajo para comunicarle al mundo que se puede viajar a México con confianza, que seguimos los protocolos más estrictos de higiene y de desinfección, que trabajamos con empresas de reconocido prestigio, como el Centro Médico ABC, en fin, ¿no? Que tenemos todas las compañías hoteleras, nos hemos sumado en esta pandemia. Yo quiero hacer pues un reconocimiento a todos nosotros, porque yo llevo 31 años en esta industria y creo que es la primera vez que me siento realmente trabajando codo a codo de la mano con toda la industria, compartiendo información, compartiendo reportes, compartiendo estudios, y eso ha sido creo que muy importante, que todos nos hemos puesto pues la misma piel, ¿no? La piel de México, y nos hemos cubierto de manera parecida, y lo que queremos es que regresen estos viajeros, porque yo no tengo duda que el viaje no va a caer, que la gente sigue buscando estas experiencias, y lo empezaste a decir, México, decías que está entre los 5 países con esta oferta turística tan importante, y pues yo no me canso de reconocerle a México pues estas increíbles oportunidades que tiene para vender sol y playa y pueblos mágicos y ecoturismo y ciudades coloniales, en fin, flora y fauna, todo lo que este país nos puede ofrecer en su mosaico cultural y de biodiversidad, ¿no? Ahora, Muy como versátil. solo tenemos 15 minutos, tengo una pregunta también que me encantaría que nos compartieras. Todas las industrias, prácticamente sin excepción, en esta crisis, en este encierro, pues hemos visto cómo han crecido de manera exponencial y geométrica las ventas por Internet, ¿sí? Las plataformas digitales. Y no importa si pensamos en retail o si pensamos en cualquier industria, pues se ha incrementado de manera que jamás hubiéramos pensado, ¿no? En solo 3 meses quizá hemos duplicado las cifras que nos habíamos tardado a lo mejor 10 años en lograr. ¿Qué cambió ya para siempre? ¿Qué no va a regresar en nuestra industria? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestras plataformas digitales, con nuestros sitios? Porque pues, esta es la nueva realidad que llegó para quedarse. De acuerdo. Y tú hablas de esas estadísticas a modo general, pero puntualmente tocaste en la de retail. El mundo de las ventas por retail en Estados Unidos, en 2009 aproximadamente un 5% de toda la venta por retail en Estados Unidos transaccionó por Internet. El 2019, 5, el 5%, correcto. 5%.
2019, 10 años después, ese número oscilaba entre el 15 y el 16%. Básicamente le tomó 10 años en Estados Unidos. Esto es data de Bank of America y del Departamento del Comercio en Estados Unidos, de la Secretaría de Comercio. Le tomó 10 años a la humanidad triplicar la penetración de Internet en la categoría de retail, ¿no? Nuestra categoría en Internet es más madura que retail, la categoría de viajes. Y estaba viendo yo justamente esta data, y en los últimos, desde que empezó la pandemia, este número ya está cerca del 30%, que es justamente la estadística que tú estabas haciendo referencia, seguramente. Pero, o sea, la analogía aquí es, si lo ves como puro valor absoluto, no como su punto de partida, no como su baseline. Básicamente crecimos 15 puntos en penetración de retail por Internet en 10 años y logramos este mismo efecto en 3 meses. 90 días, ¿no? Entonces, si eso tiene que ponernos de manifiesto. Y cualquier persona que está escuchando esto, cualquiera de nuestros colegas del ecosistema turístico va a decir, no, pero eso es retail, Freddy, estás hablando de retail. No, pero esta analogía, del mismo modo que las expectativas de los usuarios a la hora de reservar a través de Internet están influenciadas por las expectativas que ellos viven a la hora de comprar en Internet en otras categorías, es que yo compro en Amazon y es muy sencillo, es que yo veo una serie en Netflix y es muy sencillo. Esas expectativas se traducen a la hora de reservar. Es correcto, se traducen a la hora de reservar viajes por Internet. Entonces, esta misma analogía la podemos hacer sobre esa estadística que estaba compartiendo. Entonces, o sea, la gran reflexión aquí es que no dejemos que ninguna crisis se desperdicie, ¿no? Me gusta esa frase, me gusta mucho tu frase. Y que ninguna crisis se desperdicie. De acuerdo, y que estos 3 meses que hemos estado en un confinamiento bastante duro, ¿no? Pues hemos visto nuestros ingresos como ejecutivos de la industria en algunas ocasiones irse a cero. Hemos visto tristemente todo lo que yo le platicaba al principio sobre los empleados y el impacto que esto ha tenido en la industria transformacional. Pero que aprovechemos esta oportunidad para revisitarnos como compañías de forma interna. Interna en muchos temas, pero sobre todo interna en nuestra digitalización. Interna en cuáles son los procesos, cuáles son las capacidades, cuáles son los talentos que estamos fomentando dentro de la organización para temas de digitalización. Yo creo que es inaceptable salir de esta, o si no vas a salir de esta crisis bastante no preparado para ella, si no te diste la oportunidad en este proceso de montarte una .com súper robusta, con un funnel de reservación capaz, con booking engines de nivel, trabajando, no sé, colocando tu publicidad a través de medios digitales de forma eficiente. Es el momento para eso, o sea, es el momento para hacer todo eso. Porque siempre la excusa a la hora de digitalizar compañías es muy difícil cambiarles las ruedas a un coche que va en movimiento, ¿no? Y sobre todo, como venía la industria turística previo a este contexto, era cambiar las ruedas a un coche de Fórmula 1 en movimiento. Era todavía más difícil. Entonces, ahora se nos pone un paro total en toda la actividad. Es el momento. Si no es ahorita, ¿cuándo vamos a tener otro? Ojalá nunca tengamos otro evento de esta magnitud. Pues ahorita es el momento para repensar todo esto de la estrategia digital de su compañía, ¿no? Y aquí, perdón, el comercial del lado nuestro de Expedia, y no quiero que suene self-serving ni demás, pero pues ahí es justamente donde el equipo de nosotros, de Account Management, que tenemos mi equipo que está en toda la región y en el territorio mexicano, en aproximadamente 7 localidades, pero cubrimos todo el territorio mexicano, tenemos más de 100 empleados en México, está ahí justamente para ofrecer ese apoyo. Y sí, no es solamente el apoyo del lado de colocar tu inventario y de vender a través de nuestra plataforma, pero también es el apoyo de orientarte a ti y a tu equipo sobre estrategias digitales, independientemente de si sean en nuestra plataforma o no. O sea, esa es una de nuestras, o sea, parte de la misión y del ADN de nosotros como organización. Justo arranqué esta entrevista diciendo eso, agradeciéndote que más allá de verte como un marketing partner o verte como un canal indirecto, en realidad hemos evolucionado la relación a verte como un asesor en temas de marketing digital, en temas de estudios de mercado en general, ¿no? Ahora que te decía yo que pues muchas de lo que hemos aprendido y nos hemos tenido que adaptar en estos 3 meses llegó para quedarse, y déjame darte 2 analogías. Uno, había un grupo de personas muy importante resistidas al tema del home office o del off-site o del flex work, ¿no? Por las razones que tú quieras.
y pues platicas con ellos 90 días después de que quizás estuvieron resistidos 2 o 3 años, y hoy al revés se han convertido en unos grandes promotores pues de trabajar desde casa o desde otro lugar de manera muy efectiva, tan efectiva que pues los horarios desaparecieron, ¿no? Aquí estamos conectados a todas horas, incluso creo que hemos atropellado los horarios de las personas porque a veces se nos olvida que es un sábado o que es un día a las 11 de la noche. Y la segunda es lo cómodos que nos sentimos ya con estas plataformas como la que estamos ahorita, Blue Jeans, Zoom, Teams, Meet, la que sea, ¿no? Que también tenía sus retos tecnológicos y las personas referían que no se sentían cómodos y que no era productivo y que nunca iba a reemplazar lo presencial. Pues esto creo que nos ha venido a enseñar que aprendimos a adaptarnos a esta nueva realidad y lo que quiero conectar es con el tema de cómo tenemos que reinventar ese segmento de negocios que viajaba por grupos, por convenciones, que hoy va a ser de una manera diferente. Entonces, no digo que vaya a desaparecer, va a cambiar, va a evolucionar a algo distinto. Yo no sé si los hoteles los tendremos que dejar más listos para tener estas teleconferencias o estas videoconferencias mucho más sofisticadas y mucho más fáciles de accesar desde cualquier lugar, porque esto ya cambió. Yo estoy convencido que esta es de las cosas que no regresará a como lo conocíamos antes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, de acuerdo. No, a ver, yo en eso lo comparto al 100. Es más, te voy a agregar un tercer elemento, ¿no? Que seguramente le interesa mucho a la gente que nos está escuchando, y es el tema de el viaje aéreo, ¿no? O sea, el viaje aéreo comercial, ahí vienen unos nuevos protocolos que serán nuevos, como nos pasó en el 9/11, vino todo un set de nuevos protocolos que hoy en día lo tenemos súper normalizados. Yo previo a esta pandemia soy frequent traveler a más, promediando una cantidad tremenda de decenas de viajes al año. Y para mí el viaje al aeropuerto era sencillo. Mi maleta de la computadora ya vino preparada para yo ni tener que abrirla. O sea, se creó producto que se adaptaba a este nuevo tipo de protocolo. Ahorita hay mucha Totalmente. incertidumbre, hay mucha falta de confianza, pero es simplemente porque no hemos visto estos protocolos y no es lo mismo que te lo cuenten, no es lo mismo que un aeropuerto anuncie unos protocolos, que una aerolínea anuncie unos protocolos, a que empecemos a vivirlos y a sentirnos cómodos con ellos. Yo siempre, en todas mis pláticas recientes sobre el estado del turismo, les digo, sobre todo nosotros, latinoamericanos, sobre todo México y Caribe, miremos mucho la evolución del viaje doméstico americano. Y el viaje doméstico americano nos importa mucho a nosotros, porque no todo es carretero. El viaje doméstico americano tiene mucho aéreo de por medio. Entonces, yo creo que es un prerequisito, no es un prerequisito tal cual, pero sí definitivamente nos va a ayudar en nuestra ruta de recuperación como región, que el viajero norteamericano se sienta más cómodo volando dentro de su propio país. Que cuando el viajero norteamericano ya haya hecho la ruta Chicago-Miami, la ruta Miami-Los Ángeles, Los Ángeles-San Francisco, etc., he entendido estos protocolos domésticos y irá agarrando cada vez más y más confianza para aventurarse en el viaje internacional que es tan necesario para nuestros destinos. Entonces, ahí tienes otro ejemplo. Tú hablabas del ejemplo del home office, hablabas del ejemplo de las plataformas de telepresencia, y en ese mismo grupo metería yo también una nueva realidad en el mundo de viaje que ahorita vamos a experimentar. Y al mismo modo, no creo que regresemos nunca a lo que teníamos antes en la forma en la que volábamos. No va a ser ni mejor ni peor, pero Pues seguramente es será diferente. diferente. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Oye, Freddy, pues qué gusto platicar contigo, se nos acabó el tiempo. Yo estoy seguro que la audiencia agradecerá mucho escucharte principalmente y que nos hayas compartido pues esta información tan valiosa. Y además yo me quedo con lo esperanzador que dijiste, ¿no? Yo me quiero quedar con eso, soy un optimista por naturaleza y a pesar de que tengo los pies en la tierra y sé la realidad que estamos viviendo. Quiero pensar en que el turismo doméstico, si hacemos las cosas bien, si nos unimos como industria, va a regresar, no sé qué tan pronto, ojalá podamos ser uno de los casos como China, como Corea y como Alemania, pero va a regresar. Y el reto enorme de absorber esta demanda de americanos que sí quieren venir a viajar al Caribe mexicano y al no mexicano y a seguir acumulando experiencias de viaje. Muchísimas gracias, Freddy, por esta oportunidad y gracias al CENET por fomentar y facilitar este tipo de encuentros y de comunicación para todo el sector.
De acuerdo, Javier, yo me uno tal cual, igual que tú, al agradecimiento al CENET, y también los quiero dejar con una única reflexión y es, siempre que haya vida, habrá viajes. ¿Ok? Eso Y si está algo increíble. tenemos ya claro como resultado de esta pandemia es, la vida no se acaba aquí, va a haber vida hacia adelante, así que seguramente habrá viajes. Pues me quedo con tus dos frases. No desperdicies nunca una crisis y donde habrá vida, habrá viajes. Ese es Venga, Javier. Freddy Domínguez, vicepresidente de Latinoamérica de Expedia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Al contrario, gracias. Gracias, Freddy. Gracias a todos.